No sé si has visto La Guernica en La Reina Sofía, la obra de Picasso. ¿Alguien la ha visto? Guernica, perdona, gracias Rafa. En inglés lo dicen. Guernica. Ah, ¿Sabes qué? Como es enorme y en negro y blanco que me decepcionó un poquito, pero es enorme y siempre hay mucha gente que lo rodea. Para mí la mejor manera para ver este cuadro es tomar algunos pasos atrás, ponerte en el fondo de la sala y ahí puedes contemplarlo en su integridad, integridad, todo. Y ahí puedes ver, contemplar, abarcar todo el horror, la violencia de lo que transmitió o expresó Picasso en este cuadro. Pues sabes que la semana pasada empezamos una nueva serie en 1 Samuel y a veces, pues para capturar, abarcar lo que pasa en estos primeros capítulos, tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que tomar un paso atrás y contemplarlo en el contexto más amplio. Es decir, por ejemplo, 1 Samuel sigue la época de los jueces. Una época pues de mala fama para los israelitas. No fue buen momento de su historia. Empezaron en un ciclo bastante vicioso y constante. Lo que pasó es esto. En primer lugar, abandonaron a Dios, que a propósito, siempre tiene sus consecuencias, ¿ok? Abandonaron a Dios y para los israelitas, el caso para los israelitas fue que pues sus enemigos empezaron a oprimirlos. Y luego volvieron en sí, pidieron rescate de Dios. Dios en su misericordia les envió un juez para rescatarlos y restaurarlos. Y este ciclo en jueces sigue una y otra vez. Así, pecado, opresión, petición a Dios, la respuesta, un juez, el rescate y la restauración, y siguieron así. 1 Samuel es la historia de cómo salieron de este ciclo vicioso. Perdóname, Ana. Pobre Ana. Salieron de este ciclo vicioso. De hecho, no solo salieron, al final de 1 Samuel entran su siglo de oro. Con los reinos del rey David y el rey Salomón, empezaron una temporada, una época marcada más por pues, conquistas, con creatividad, estabilidad, prosperidad, seguridad. Y estos primeros ciclos de 1 Samuel nos dan la clave. Lo que pasó para ayudar o iniciar esta reforma total en el país. ¿Y sabes lo que es? ¿Sabes lo que es la clave? La bisagra pequeña entre estas dos épocas tan diferentes es una mujer, Ana. La guerrera que conocimos la semana pasada, luchando, pidiendo a Dios por su hijo. Ella... ¿Y qué fue su contribución a esta reforma, a este cambio total? Fue ser madre. Dios respondió a su petición. Y lo que pasó es que le dio un hijo, Samuel, y Samuel, por la crianza de Ana, crió
en un profeta, un sacerdote que inició la reforma total en el país. ¿Sabes qué? Cuando tomamos un paso atrás, que es importante de vez en cuando empezamos a ver nuestras vidas en un contexto más amplio, ser padre, criar tus hijos, a lo mejor tiene mucha más importancia que pensamos. En lo cotidiano es otra responsabilidad, lo hacemos día tras día, preocupados con todo. Pero en el esquema general podría ser el impacto más fuerte que puedes tener en este mundo. Por esta razón he llamado este mensaje hoy, ¡qué padre! Que funciona más para los mexicanos, pero ¡qué padre! Pero no solo tiene que ver con padres, tiene que ver con cualquier persona que quiere invertir sus vidas en el discipulado de otros. Los principios son exactamente iguales y es un llamado que todos nosotros tenemos. Pero ¿cuántos de nosotros en lo cotidiano pasamos por alto el llamado de Jesús para hacer discípulos? ¿Sabes que a veces es importante tomar un paso atrás, contemplar nuestra vida en su contexto amplio y preguntarnos, ¿hago lo importante? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha pedido? Pues en estos capítulos, lo que hace el autor, y Pascal va a leerlo en un segundo, lo que hace el autor es dar un contraste claro entre la crianza de los hijos de Elí, por Elí. Elí es el sacerdote, el responsable en el templo y delante del país entero y probablemente el responsable de la disminución del país. Y la crianza de esa mujer, Ana, de su hijo Samuel, y cómo cambió este país y el destino del país. Y Pascal va a leerlo para nosotros. 1 Samuel, versículo 21. Lo malo de esto y lo bueno de los móviles es que haces plap. La letra está un poco pequeña para mi vista ya. Pero bueno, a ver. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí al Señor. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante del Señor y se quedará allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes, así cumpla el Señor su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y aunque el niño era aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa del Señor en Silo, con 3 becerros, una medida de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti y oraba al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor, y adoró allí al Señor. Y ahora nos vamos a el capítulo 2, empezando por el versículo 11. Luego Elcana regresó a su casa en Ramá, y el niño se quedó para servir al Señor junto al sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras cocía la carne, venía el criado del sacerdote con un garfio de 3 dientes en la mano y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: «Dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía: «Hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras», él decía: «No, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza». Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel servía en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer con estas palabras: «El Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor». Luego regresaban a su casa. Luego regresaban a su casa. Visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Elí era muy viejo y cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: «¿Por qué hacéis estas cosas? Oigo hablar a todo este pueblo acerca de vuestro mal proceder. No, hijos míos, no son buenos los rumores que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién rogará por él?». Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y se hacía grato delante de Dios y delante de los hombres. Fenomenal. Gracias, Pascal. Muchas gracias. Entonces, la pregunta hoy para nosotros es: ¿cómo podemos criar nuestros hijos para que conozcan al Señor y para que le sigan bien? Creo que es un deseo de todos los padres. O en el caso del discípulo, ¿cómo podemos discipular gente para que conozcan al Señor y le sigan muy, muy bien? Es una gran pregunta. Quiero deciros que no hay garantías, puedes cumplir todo o nada. No puedo daros 3 puntos y van a salir perfectos como mini Cristos, ¿ok? No es posible. De hecho, si tuviera que resumir la diferencia entre Elí, la diferencia principal entre Elí y entre Ana no tiene nada que ver con lo que haces, pues tiene que ver con lo que haces, pero principalmente tiene que ver con lo que o quién eres. Ana, por ejemplo, siguió al Señor de todo corazón. Es decir, que estaba 100% comprometida a Dios. Vivió su fe delante de su hijo. Elí, por otro lado, es tibio. Es decir, religioso, sí, pero no supiera nada de la gloria y la majestad y la santidad de Dios. Había puesto Dios en una caja. En otras palabras, lo que necesitan tus niños y tus discípulos son referentes, buenos referentes. Que viven su fe de todo corazón, sin división. En otras palabras, la cosa más importante sobre tu vida es tu relación personal con Jesucristo. Y es igual en la crianza de tus niños. Y es verdad así. Entonces, ¿quién era Ana? ¿Qué nos muestra sobre su vida? Pues en primer lugar, era 100% comprometida al Señor. De hecho, a primera vista, parece un poco imprudente Ana. Después de destatar
Samuel, con solo 3 años, probablemente le dejó en el templo con Elí y le abandonó ahí. Pero es un poco imprudente, ¿no? Pero viene de su compromiso al Señor. Dice en capítulo 1, versículo 28, se lo entregó al Señor. En otras palabras, si hay una desconexión entre lo que dices y lo que vives, no vale para nada. Las consecuencias, pueden ser fatal en tus niños. Les causarás rechazo, el contrario de lo que quieres. Traer a tus niños los domingos confiando en los monitores y las clases y vivir en otra manera toda la semana no vale para nada para tus niños. Van a ver tu vida. Una vez Vanessa y yo llevamos un grupo de adolescentes a una conferencia. Perdóname, Ana. Terrible. Llevamos algunos niños adolescentes, es decir, a una conferencia de adolescentes, una semana entera con miles de adolescentes. Es el lugar donde perdí mi pelo. Se volvió un poco con canas y todo, pero fue muy buena semana, de verdad. Y llevamos con nosotros un adolescente no creyente. Y lo pasó muy bien con nosotros. Experimentó algo esa semana. De hecho, lo confesó. Al final de la semana me dijo que pues Dios le había impactado esa semana. La única cosa que le impidió recibir al Señor fue esto. Lo que había visto todas las semanas de su vida. La incoherencia entre lo que decían los domingos y hacían los domingos entre todo el resto de la semana. En otras palabras, si pones tu esperanza en las clases de niños los domingos, pero no corresponde a tu vida, probablemente se alejarán de Cristo. Ana, por otro lado, es imprudente en su compromiso al Señor. Le dejó y me recuerda de Abraham. Abraham también tuvo que hacer algo bastante radical. Estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo cuando Dios se lo pidió. Pero mira, no acabó con él. Fue una prueba de sus prioridades, de los amores del corazón. Y la verdad es, para los padres, el amor que tenemos para nuestros niños, por nuestros niños, puede competir con nuestro amor por Dios. Y es lo que hizo Elí. Honras a tus hijos más que a mí, dice Dios a Elí en capítulo 2, versículo 29. Puso a sus niños por encima de Dios. Y eso nunca acaba bien para los niños. ¿Por qué? Porque acaban concluyendo que pues Dios no importa tanto y ellos importa mucho. Entonces lo que pasó con los hijos de Elí es que empezaron a cometer transgresiones con los sacrificios en el templo e incluso infidelidad con las mujeres en el templo también. Y cuando Elí les regañó y les advirtió sobre las consecuencias terribles de sus acciones, fue la pena de muerte según la Biblia. Dice que los niños no oyeron la voz de su padre. Respondieron, ¿qué? Me da igual. Porque habían aprendido algo que Dios no importa tanto. Si pones tus niños por encima de Dios, nunca sale bien para los niños. Y la verdad es que es posible hacerlo en maneras bastante sutiles. Por ejemplo,
Por ejemplo, intentamos protegerles de las demandas de Dios a veces. Queremos que tengan un poquito de Jesús, suficiente para salvarlos, pero no suficiente para costarles. Mira, es un desastre para los niños. Otra manera para hacerlo es protegerles de las cosas de Dios que nos ofenden. ¿Sabes que en la Biblia hay bastantes cosas, o algunas cosas al menos, que nos ofenden, que nos cuestan tragar? Hoy en día son cosas como, pues, el compromiso del matrimonio. ¿Es para la vida? ¡Wow! ¡Qué tontería! ¡Qué anticuado! O abstenerse del sexo antes del matrimonio. ¿Qué va? Ninguna manera. O tiene que ver con su postura sobre los géneros y la identidad sexual. Hoy en día son las cosas en la cultura que van en contra de las cosas de Dios según la Biblia. Es posible estar tan preocupado sobre tus niños y no ofenderlos con estas cosas que intentamos adaptarlas un poquito. En lugar de ofender a nuestros niños, ofendamos a Dios. Sí, Dios tiene que cambiarse para que le reciban. No es Dios que reciban, sino un poquito de religión. Ana, por otro lado, se lo entregó al Señor. Número 2, entonces era 100% comprometida al Señor. Número 2, era 100% comprometida en la adoración. Al entregar a su hijo Samuel, trajo 3 becerros, o algunas versiones dice un becerro de 3 años. Lo más probable es 3 becerros por la traducción y por el resto del sacrificio. Tiene que ver con las cantidades de harina y todo. Trajo 3 becerros, 16 kilogramos de harina y un odre de vino para sacrificar al Señor. Al menos 3 veces más que se requería. En otras palabras, el corazón de Ana se desbordó con una adoración extravagante. Es como la mujer en los evangelios que derramó un vaso de perfume de gran precio sobre Jesús. Y para algunos en esta sala pensaban que era un desperdicio. ¿Sabes que religión tibia es así? Es calculada. Tiene que calcular exactamente lo que necesitas. Derramar perfume de gran precio, algo tan precioso sobre el cielo parece tontería. Pero los que le conocen y los que lo aman, no hay ningún límite a la extravagancia que quieren mostrar a Dios. Los hijos de Elí, por otro lado, pues despreciaron los sacrificios, la alabanza en el templo. Para muchos, cuando leemos estos versículos, pensamos que, pues, ¿qué fue el problema? Parece algo insignificante las transgresiones de los hijos de Elí. ¿Por qué Dios se centra tanto en detalles tan pequeños? ¿Por qué le importa cómo cocinan la carne, cocida o asada? ¿Por qué Dios es tan enfocado en los detalles? Parece tontería insignificante. ¿Sabes el por qué que importa? Importa porque la adoración tiene que ver con quién o con qué tiene primer puesto en tu corazón. Y ellos despreciaron los sacrificios, por consecuencia despreciaron
a Dios, no valoraron a Dios, no supieron nada de su gloria incomparable, no supieron nada de su santidad intocable, no supieron nada de su majestad. ¿Y cómo fueron los responsables de la alabanza en todo el país? Pues determinaron la temperatura espiritual de todo el país. Como los padres determinan la temperatura espiritual de sus casas. Una pregunta. ¿Tus niños te ven adorando? ¿Y te ven adorando de todo corazón? ¿Sabes que importa mucho más que piensas? Adoración tibia siempre nos lleva a pecados mucho más graves. Los hijos de Elí despreciaron la carne en el templo y en los sacrificios, acabaron acostándose con las mujeres en el templo. Siempre termina así. Es como Caín. En Génesis, sabemos la historia. Caín trajo una ofrenda, un sacrificio al Señor que no agradó al Señor. Y cuando Caín se enfadó, Dios le advirtió, mira, por su adoración, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y dentro de poco, mató a su hermano. En otras palabras, si quieres evitar un adolescente que descarrila mucho, tiene que aprender, gracias Ricky, tiene que aprender de pequeño la importancia de valorar y adorar a Dios. No, mira, no es la razón que adoramos a Dios para enseñar a nuestros niños la importancia de Dios. No es. Adoramos a Dios porque lo merece. Pero si no lo ven en ti, muestras algo sobre Dios que no le valoras, que es impotente, mediocre y en tus ojos. Era 100% comprometida al Señor, 100% comprometida en la adoración. Número 3, 100% comprometida en la misión. Dio a Samuel para ministrar en la presencia del Señor, dice en capítulo 2, versículo 11. En otras palabras, Samuel aprendió de pequeño la importancia en su vida, la centralidad en su vida de servir y ministrar delante del Señor. De hecho, Ana todos los años le vistió en una nueva túnica para servir delante del Señor en el templo. En otras palabras, Ana fue preparándole para una vida para servir al Señor. Samuel aprendió algo importante sobre su vida. Y es igual con los discípulos de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les llamó para seguirle a una aula donde iban a aprender todas las cosas sobre el reino de Dios. Les llamó a seguirle en la misión. Y fue en la misión, llevando el evangelio a todos los demás, que aprendieron quién era. ¿Sabes qué? Fue en el medio del mar, en una tormenta, que aprendieron que hasta los vientos y las olas le obedecen. Llevando la misión a una región que se llama Gadarenos, una región llena de demonios y cosas así. Fue en esta misión que aprendieron algo clave sobre Jesús. Y es igual para nosotros. No solo aprendemos los domingos o en una aula de discipulado,
aprendemos más cuando nos involucramos en la misión de Dios y servirle, llevar su mensaje a este mundo. No cometas el error de proteger a tus niños del coste de servir a Dios. Es algo que podemos hacer, de verdad. Cuando venimos a España de Inglaterra para plantar una iglesia, de verdad parecía un poco imprudente acerca de la vida espiritual de nuestros niños. Habíamos plantado una iglesia en Inglaterra, había crecido, había muy buena iglesia, muy buen grupo de niños, muy buen grupo de adolescentes. Y cuando les sacamos de ahí a un lugar donde probablemente no iban a tener referentes de su propia edad cristianos, otros creyentes, amigos creyentes. Y me acuerdo que algunos nos miraron con un poco de choque. ¿Es sabio? ¿Es listo esto? Gracias, Kevin, pero creo que vamos a cuidar a nuestros niños aquí. Tienen todo lo que necesitan. Pero sabes que en ese momento decidimos que el mejor lugar para nuestros niños es donde Dios nos ha llamado. Que íbamos a llevarles y mostrarles que Dios tiene una misión y que podemos confiar en Él por medio de seguirle. Seguridad no se encuentra en la ausencia del peligro, se encuentra en la presencia de Dios. Seguridad no se encuentra en la ausencia del peligro, se encuentra en la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Aprendí esta cita de un amigo mío de Sudán, que él lo aprendió en una guerra civil en su país, donde cuando las bombas estaban cayéndose en su alrededor, Dios le aprendió cómo confiar en Él. Tenemos que entender esto. Si vamos a intentar no proteger a nuestros niños de Dios y de la misión, sino llevarles y confiar en Dios mientras que lo hacemos. ¿Estáis conmigo? No les protejas de la misión de Dios. Now, mira, para terminar, si William y la banda, si podéis volver. Por favor. No quiero ser honesto con vosotros. Probablemente es algo que lo sabéis, pero vale la pena decirlo. Quiero ser muy honesto. Vanessa y yo no somos los padres perfectos. No somos los padres perfectos y si lo dudas, estoy seguro que mis niños os contarán todos los errores gordos que cometemos semana tras semana. Pero hemos intentado mostrarles algunas cosas importantes con nuestras vidas. Número 1, que Dios importa. Es prioridad número 1 en nuestras vidas. Que el valor de nuestros niños viene de su supremo valor, en primer lugar. No son más importantes que Él. No queremos que tengan un Dios domesticado. Queremos que tengan Dios mismo. El Dios de la Biblia, el Dios de todos los ejércitos. Número 2, que Él ha conquistado nuestros corazones. Que le estimamos, que le valoramos, que le adoramos. Número 3, que nos ha llamado en su misión. Dios tiene una misión en este mundo y nos llama a involucrarnos en ello. Y esto da forma a todas nuestras decisiones y vidas. No tiene nada que ver, criar a tus niños no tiene nada que ver con ser estrictos, dominarlos,
o ser ni moralismo, ni legalismo, ni obligarles que vayan a la iglesia, sino ser referentes. Personas que siguen al Señor sin división, de todo corazón. Y es igual con el discipulado. ¿Podéis poneros de pie, por favor? Voy a orar por nosotros y luego vamos a volver a alabar. Curanda. Señor, muchísimas gracias que eres nuestro Padre, que tienes lo mejor para nosotros, Señor. Somos hijos tuyos, Señor, cuidados, protegidos. Y la verdad es, Señor, quieres mostrarnos cómo vivir siguiéndote, Señor, confiando en ti. En primer lugar, muchas veces es una cuestión de confiar a nuestros niños. Algunos de nosotros tenemos niños mayores y algunos caminan con Cristo, otros no. Gracias, Señor, que tú amas a nuestros niños, cada uno de ellos. Y queremos orar por los que en este momento no están andando contigo, Señor. Queremos orar que interrumpas sus vidas con tu presencia y tu gloria, que te reveles a ellos otra vez. Señor, que les des un toque de ti, que les impacte, que les transforme. Señor, muchísimas gracias, que podemos confiar en ti y entregar a nuestros niños a ti, Señor. Y para los que tienen niños pequeños, Señor, quiero orar por ellos. La verdad es que con niños pequeños es una vida ocupada siempre. Siempre hay cosas para hacer. En primer lugar, quiero orar por ellos, que tengan la capacidad de poner todo a un lado y centrarte en ti, Señor. Que les des gracia para adorarte y encontrar huecos día tras día para buscar tu rostro, para encontrarse contigo, Señor, para celebrar en tu grandeza. Te pido por paciencia en los momentos más duros y difíciles, Señor. Y te pido por sabiduría. Te pido por cada padre, cada madre. Gracias por ellos. Gracias por lo que están invirtiendo en sus niños, Señor. Te pido que tengan la oportunidad de tomar un paso atrás de vez en cuando y reflexionar en la importancia de lo que hacen día tras día con sus niños. Y cómo están mostrándoles y demostrándoles y proveyéndoles buenos referentes que va a dirigirles toda su vida, Señor. Gracias por ellos, Señor. Te pido que les llenes, Señor, con tu espíritu y que les des, Señor, capacidad de comunicar a sus niños y a vosotros que tenemos discípulos, comunicar a ellos, Señor, las gran realidades de ti, Señor. No solo ser religiosos, Señor, sino ser personas que han experimentado la gloria de Dios y han sido cambiados para siempre, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te pido por nosotros que los niños entre nosotros crezcan con buenos referentes, Señor, que crezcan con una claridad acerca de ti, Señor. Queremos orar por nuestros niños, que les bendiga, Señor, con revelación, con toques de ti, Señor, con dones espirituales, con bautismo del Espíritu Santo, que experimenten estas realidades de pequeños, Señor. Y que esta generación que viene, Señor, sea una generación que va transformando este país y esta ciudad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a seguir adorando
y celebrando. A lo mejor vamos a tener algunas, no sé, palabras proféticas o contribuciones que a lo mejor será de ayuda para nosotros. Pero levantemos nuestros ojos y adoramos.